huracán Irma fue clasificado en la categoría 5. Sigue moviéndose todo, esto es terrible. Los países de América Latina y el Caribe siguen siendo afectados por eventos adversos que han culminado en grandes desastres, dejando a miles de personas en pobres condiciones de vida. En las Américas, en particular, en el año 2017, hubo un incremento significativo en cuanto a la temporada de huracanes, lo que generó una gran cantidad de personas que se vieron con la necesidad de abandonar sus hogares y, por tanto, generó una actividad humanitaria sin precedentes en los últimos años. Por esto, el gobierno de la República de Panamá ha presentado una propuesta de cooperación técnica internacional para el apoyo y asistencia humanitaria regional, consistente en la creación de una plataforma logística que facilite la coordinación estratégica de recurso humano y equipos. La verdad que esta idea surge desde hace algunos años, donde Panamá de manera natural ha venido jugando un papel cuando se han presentado situaciones de emergencia en la región. Los usuarios del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria operan en Panamá desde hace mucho tiempo. La visión de la construcción del Centro Logístico de Asistencia Humanitaria es ofrecerle una plataforma de infraestructura y de coordinación que optimice su funcionamiento. Panamá tiene una plataforma logística importante, tiene el Canal de Panamá, tiene puertos en el Atlántico, tiene puertos en el Pacífico, tiene una conectividad aérea muy fuerte en la región. La construcción del Centro Logístico de Asistencia Humanitaria es solamente una evolución natural a la posición de Panamá como país cooperante y que contribuye a la respuesta humanitaria en la región utilizando nuestra plataforma logística y nuestra bendecida posición geográfica. Panamá es parte del marco de Sendai y con esto definitivamente hacemos un aporte específico, concreto a la región de América Latina y el Caribe. Tuvieron una muy buena idea y se ha ido desarrollando desde el punto de vista arquitectónico, del plan maestro, de cómo del funcionamiento también, ¿no? Hemos contribuido aportando también algunos de los elementos que vienen de las mejores prácticas internacionales en cuanto a ese tipo de proyectos. Luego, en la fase ya de construcción, la UNOPS ha implementado el proyecto utilizando también ahí los estándares internacionales de mayor nivel, las mejores prácticas mundiales, de todo el proceso constructivo, y la idea es justamente a través de estas prácticas incrementar entonces la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad de las obras de infraestructura que se realizan en Panamá. Con relación a resultados, el Hub Humanitario es un proyecto que ha sido ejecutado dentro de un marco de tiempo, dentro de un marco de presupuesto y con estándares constructivos definidos previamente. Tenemos un hub entonces que va a contribuir con su funcionalidad a elevar el nivel de efectividad de las operaciones humanitarias en la región de América Latina. Un hub equipado, un hub con facilidades, un hub con espacios diseñados especialmente para operaciones complejas como son las operaciones humanitarias. El proyecto Hub Humanitario nace con un estudio categoría ambiental 2, según la legislación panameña, y sumado a eso tiene las buenas prácticas ambientales de seguridad y ambiente que ejecuta UNOPS en cada uno de sus proyectos. Entre muchas de ellas tenemos el pago de compensación ecológica que hace el proyecto al Estado panameño, con la reforestación de 7.5 hectáreas. La industria de la construcción está mayormente liderada por hombres, por lo cual UNOPS incorporó a su fuerza laboral de trabajo a mujeres para desempeñar cargos en la gestión ambiental, el desarrollo del contrato, la gestión del proyecto en sí y la supervisión de la obra, por lo cual se reitera el liderazgo, el buen desempeño, las grandes capacidades y el rol que ejercen las mujeres en los cargos que desempeñan hoy día. Los objetivos estratégicos del Hub Humanitario son: establecer un centro logístico de excelencia en Panamá con capacidades de asistencia humanitaria a los países de la región, asegurar un sistema de gestión y facilitación de ayuda humanitaria entre usuarios, socios estratégicos y demás beneficiarios, fortalecer las capacidades de respuestas de los sistemas nacionales de protección civil y humanitaria, promover la profesionalización y capacidades logísticas y humanitarias en la región. El
Hub humanitario es la estrategia más revolucionaria en los últimos 35 años del sistema de emergencia del país. El Hub no solamente son suministros humanitarios, es un Hub del conocimiento y el usuario nacional, que es el sistema de emergencia del país, va a tener la información, los procesos, los protocolos que beneficiarán en caso tal de que en algún momento, si el país requiere ser asistido, cuente ya con recurso local, con plataformas modernas y con la conectividad y coordinación conjunta con las Américas y las organizaciones globales. Este es el Hub de las Américas. Al estar los tres usuarios dentro del mismo perímetro, eso va a facilitar mucho la coordinación ante la respuesta a cualquier emergencia. Podemos llegar mucho más rápido, con accesos rápidos a los aeropuertos, acceso rápido a nuestros artículos de socorro que podemos movilizar en pocas horas y poder asistir a las familias que más lo necesitan. Con este aporte que hace Panamá a la región y en el esfuerzo global de la Agenda 2030 ha sido fundamental el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas. Realmente el rol de UNOPS como agencia especializada que se ocupó de todos los temas de infraestructura con agilidad, con transparencia, ha sido fundamental, de la misma manera que el acompañamiento de otras agencias del sistema que trabajan el tema de desastre, que van a estar acogidas en el marco del Hub y que han trabajado con nosotros de la mano hacia llevar este proyecto a ser una realidad.